Palabra de Dios, Juan 3, 22, 30. Y dice así: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de que tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permite recibir tu palabra. Es que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros, que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra, y que realmente esta palabra nos permita evaluarnos y examinarnos y entender cuáles son nuestras prioridades. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. El día de hoy la palabra de Dios va a alejar nuestra mirada de Nicodemo. Recordemos que durante 2 semanas o más hemos estado estudiando a Nicodemo, ¿cierto? Y qué es el nacer de nuevo. Pero la palabra hoy ya va a desviar nuestra mirada de Nicodemo y va a centrar nuestra mirada en un personaje del cual ya habíamos hablado antes, que es Juan el Bautista. Y aunque ya vamos a ver que su nombre va a ser mencionado varias veces luego de este capítulo, ya no vamos a ver a este personaje más en escena, ya no lo vamos a encontrar más apareciendo en el Evangelio, solo vamos a escuchar su nombre, pero no vamos a ver que él aparezca directamente. Pero eso sí, no sin antes dejarnos una enseñanza que tal vez como cristianos se nos ha olvidado en la actualidad, que es importante que recordemos. Entonces, digamos como introducción, recordemos que Juan el Bautista no es un donadie. De hecho, es una ficha clave, es un personaje muy importante en la manifestación del plan de Dios, en la manifestación de Jesucristo. Y esto se debe a que, como lo mencionamos anteriormente, Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, es el perito o el profesional de la ley, el representante de la ley que está a cargo de mencionar quién es el verdadero o señalar quién es el verdadero Mesías, que es Jesucristo, ¿cierto? Entonces, por eso es que Jesús dice de él en Mateo 11:11, vamos a ver Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces miren que aquí la palabra nos está diciendo claramente que Juan el Bautista es el mayor de los que han nacido de mujer. Yo no sé, tal vez la mamá de cada uno de ustedes o la esposa, el esposo de ustedes va a decir: no, es que la mayor persona que ha nacido es mi esposa, mi esposo, mi hijo, no sé, es cierto. Pero siendo objetivos, el que tiene la última palabra es el creador de todas las cosas, es el Señor. Entonces, ¿quién le gana a la mamá? Jesús. Entonces Jesús dice muy claramente que entre los que han nacido de mujer, el mayor que se ha levantado es Juan el Bautista, no somos nosotros. Ninguno de nosotros, no soy yo, no es ningún pastor. El que ha nacido de mujer, el mayor que se ha levantado es Juan el Bautista, dice aquí la palabra. Entonces esto ya nos está diciendo la importancia que tiene Juan el Bautista en el plan de Dios, ¿cierto? Entonces vemos no solo que Juan el Bautista es muy importante, sino que él tiene este rol que es muy importante, y obviamente por ser tan importante tenía sus discípulos. De hecho, nosotros vimos anteriormente que 2 de esos discípulos de Juan siguieron a Jesús, ¿cierto? De esos 2 discípulos. Pero hoy vamos a ver que otros discípulos de Juan, luego de haber escuchado la fama de Jesús
y luego de haber, digamos, tenido un altercado, una discusión con los judíos acerca de la purificación, se acercan a Juan el Bautista con mucha indignación y con una gran preocupación y le hacen, digamos, este reclamo o le dicen esto a Juan. Vamos a ver Juan 3:26. Juan 3:26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él, ¿cierto? Obviamente, de quien ellos están hablando, de quien ellos están hablando es de Jesús, ¿cierto? Entonces, vemos en este versículo que los discípulos de Juan el Bautista se acercan a Juan el Bautista y le dicen: Rabí, que significa maestro. Entonces, maestro, mira que Jesús, mira que aquel al que tú bautizaste, al otro lado del Jordán, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él está bautizando y todos vienen a él. Es lo que está diciendo, esto es lo que están diciendo los discípulos de Juan el Bautista. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que estos discípulos habían escuchado el rumor de que las multitudes estaban siguiendo a Jesús, de que la gente estaba siguiendo a Jesús, de que donde iba Jesús, la gente se le acercaba, y no solo esto, que Jesús estaba bautizándolos. Listo. Yo les pregunto, ¿será que es cierto que Jesús estaba bautizando, sí o no? ¿Alguien de pronto sabe? Si les hago esta pregunta es porque la respuesta ya está implícita, ¿cierto? Pero alguien sabe si sí o no, si sí es verdad que Jesús bautizó o no. Y de pronto si alguien sabe en qué versículo nos dice si bautizaba o no. Porque aquí aparentemente la Biblia nos está diciendo que Jesús bautizaba gente, ¿cierto? Que Jesús bautizó a alguien. Y pienso que podríamos darle autoridad a ese versículo, ¿cierto? Entonces, muy bien, como nos dice Claudia, no era Jesús quien bautizaba, sino los discípulos de Juan. ¿Dónde vemos esto? En Juan 4:2. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, vemos aquí que ciertamente era un rumor lo que ellos estaban escuchando, porque Jesús no estaba bautizando, fueron los discípulos, ¿cierto? Fueron los discípulos en representación de Jesús, obviamente, pero eran los discípulos, no era Jesús. Entonces miren que todo era un rumor. Y también vemos que vienen las multitudes a Jesús, ¿cierto? Entonces vemos que los discípulos de Jesús, vemos que Jesús no estaba bautizando y pienso que esto fue una excelente, digámoslo así, movida de Jesús, porque imagínense el orgullo de una persona que hubiera sido bautizada por Jesús, pero al menos Jesús no lo hizo en su divina sabiduría. ¿Listo? Pero entonces, volviendo ya al tema, vemos que los discípulos de Juan el Bautista se acercan a Juan el Bautista para, digamos, reclamarle a Juan el Bautista, para decirle, para informarle a Juan el Bautista lo que está haciendo este hombre que había sido bautizado por él, ¿cierto? Y que aparentemente le está robando, entre comillas, la clientela, ¿cierto? Entonces, nosotros en este reclamo a Juan el Bautista vamos a comprobar los celos, los celosos, lo indignados, lo preocupados, lo ofendidos, lo insultados, lo ultrajados que se sintieron los discípulos al escuchar estos rumores acerca de Jesús, y que incluso nosotros vamos a ver que ellos sienten como esto, como que su ministerio está siendo violentado, incluso arrebatado por este intruso, por este hombre que no debería hacer lo que está haciendo, ¿cierto? Para ellos es ilógico que él está haciendo esto. Y tanto es su descontento que miren que ellos utilizan la palabra aquí en el versículo 26, ¿cierto? Vamos a ver, Rabí, mire, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que él estaba contigo al otro lado, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él, ¿cierto? Entonces aquí vemos una exageración, y Juan es muy
muy detallista con estas cosas. Él no pone las palabras porque sí. Juan el Evangelista no pone las palabras porque sí, sino que está mostrando la exageración de ellos. Ah, es que todos vienen a él, todos vienen a él. Y les pregunto, ¿será que realmente todos venían a él? No, todos no venían a él. Había mucha gente que no venía a él. Pero es esta exageración. Entonces es como el niño que dice, mami, nadie me quiere, ¿cierto? Nadie me quiere, todo el mundo me odia. No, eh, muy seguramente casi el 99% de la humanidad ni siquiera conoce a este niño, ¿cierto? No le importa a este niño. Entonces no es que todo el mundo me odie, ¿cierto? Y no es que nadie me quiera, al menos la mamá lo quiere. Esperemos, ¿cierto? Pero lo que vemos aquí entonces es la exageración de estos discípulos de Juan el Bautista. Estos discípulos están exagerando, todo el mundo viene a él, pero es por la misma rabia, por la misma ira, por la misma envidia, por la misma indignación, la preocupación, por el mismo sentir de ofensa, por el sentir que se le está arrebatando y violentando el ministerio, ¿cierto? Eso es lo que ellos están sintiendo. Y de pronto algunos de ustedes no son capaces de comprender lo que está pasando en la mente de estos discípulos de Juan el Bautista, pero para eso les voy a dar un ejemplo. Imagínense que ustedes abren una panadería en su barrio. Ustedes abren una panadería y lo hacen con mucho esfuerzo. Abrir una panadería es muy costoso. Los hornos son muy costosos, abrir el local es muy costoso. Al principio adquirir todos los materiales es muy costoso, requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos que ustedes con todo ese esfuerzo abren una panadería. Y luego, digamos que luego de unos meses o un año después, al frente de ustedes abre otra panadería. Y esa panadería vende un pan mucho más delicioso que el de ustedes. Entonces, él instala su panadería justamente al frente de ustedes o digamos al lado de ustedes, ¿cierto? Y ustedes van a ver que poco a poco todos los clientes suyos se van a ir a esa panadería, ¿cierto? Se van a ir a la panadería de al frente. Y ustedes ya van a ver que su panadería no tiene tanto éxito como antes. Entonces, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo se sentirían? Ciertamente lo mismo que sentían los discípulos. Sentiríamos rabia, sentiríamos envidia, sentiríamos indignación, sentiríamos que nos están violentando nuestra panadería. Lo mismo está pasando por la mente de ellos y es realmente entendible, es comprensible que ellos sientan eso, porque Juan el Bautista había comenzado su ministerio primero. Juan el Bautista es quien bautizó a Jesús. Juan el Bautista es quien señaló a Jesús. Entonces, claro, ellos sienten, Juan el Bautista tiene más importancia que Jesús. Ellos, eso es lo que ellos están pensando. Además que por seguir a Juan el Bautista, un personaje tan importante, este representante del Antiguo Testamento y de la ley, digamos, representante del Antiguo Testamento y de la ley. Entonces, para ellos es muy importante este Juan el Bautista y por eso se sienten indignados. Además que seguramente por ser discípulos de él, también, digamos, tenían sus beneficios, ¿cierto? Ellos tenían sus beneficios porque, claro, es que ese es el discípulo de Juan el Bautista. Ellos se habían ganado seguramente un nombre. Y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Estamos en un mundo donde todo es una competencia. Es una competencia en contra del otro. Y por eso neciamente nos esforzamos por tener la casa más grande que el otro, un carro más rápido que el otro, un celular más tecnológico que el otro, una red social con más likes que el otro. Pero ahora, pues, no sé, no nos vayamos a los extremos. Yo no estoy diciendo que está mal tener una buena casa, un buen carro, un buen celular, una red social, ser un influencer en redes sociales. No está mal, ¿cierto? No está mal realmente tener esas cosas. La palabra no nos, digamos, prohíbe tener riquezas, por así decirlo. No nos prohíbe tener un buen carro, una buena casa, ¿cierto? Lo que la palabra sí, digamos, nos advierte. Y el problema grande es que, por ejemplo, yo estoy teniendo todas esas cosas, adquiriendo todas estas cosas, acumulando esas cosas para competir con el otro, ¿cierto? El problema está si yo me estoy ganando, si yo me estoy gastando todo el dinero cuando mi familia está muriéndose de hambre y hay cuentas por pagar, ¿cierto? El problema está si yo tengo amor por esas cosas, ¿cierto? Cuando el amor por esas cosas me controla. Y si, digamos, se pierde una de esas cosas, se pierde una casa, se pierde un carro, se pierde el celular, se pierden las redes sociales, me enojo,
¿cierto? Y eso como que me frustra y pierdo el sentido de la vida. Ahí hay un gran problema, ¿cierto? El problema es si yo estoy acumulando riquezas únicamente para mí, pero no utilizo parte de esas riquezas para ayudar al necesitado. De hecho, eso es lo que nos habla Lucas. Para Lucas, el Evangelio de Lucas, uno de los mayores pecados, ¿cierto? Es acumular riquezas, pero no compartir esas riquezas con aquellos que son necesitados. Y Jesús lo dice muy claramente. Por eso es que la diferencia entre las bienaventuranzas de Mateo y de Lucas en bienaventurados los pobres y bienaventurados los pobres en espíritu es que Mateo está pensando bienaventurados los pobres en espíritu, él está pensando como en el corazón, en la vida espiritual, pero Lucas sí está pensando bienaventurados los pobres, ¿cierto? Bienaventurados los pobres. Él está pensando económicamente. Ahora, que no nos equivoquemos tampoco, todo el que es pobre no es humilde, todo el que es pobre no es más agradable ante los ojos de Dios, no es así, ¿cierto? Porque hay pobres muy orgullosos también, hay personas de bajos recursos que también son muy orgullosos. El problema de países latinoamericanos es que viene el catolicismo y como que el sinónimo de pobre es humildad, ¿cierto? El sinónimo de humildad es pobre, entonces por eso decimos, es que él es de humilde, él es de humilde, digamos, un estatus humilde, ¿cierto? Entonces, ya con esa palabra, es que él es humilde, pensamos. Pero no es así, la palabra nos dice, y digamos la experiencia nos ha mostrado que hay ricos que son orgullosos, pero también humildes. Hay personas pobres que son orgullosas, pero también humildes, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver. Entonces, para que nos quede claro eso acerca del dinero y las riquezas. El dinero en sí no es malo, ¿cierto? El amor al dinero, el no compartir mi dinero con el necesitado es lo malo, es lo que la palabra condena. Listo. Pero lo que la palabra hoy nos va a exhortar es que lamentablemente nosotros estamos trayendo esa competencia del mundo a la vida de fe. Nosotros traemos esta competencia a la vida de fe, trasladamos esta competencia a la vida de fe y vemos cómo hay como una competencia entre iglesias y entre miembros, ¿cierto? Vamos a ver que hay como una competencia entre las iglesias, entre los pastores, entre los miembros. Y de pronto, no sé si ustedes lo notan, pero en todos los países hay como este tipo de competencia, ¿cierto? Y es por eso que salen iglesias proclamando que son las únicas que tienen toda la verdad. Es que si tú no vienes a esta iglesia, no conoces la verdad. Nacen denominaciones afirmando que en ella solo hay salvación. Es que si tú no eres reformado, es que si tú no eres, digamos, pentecostal, si tú no eres tal cosa, entonces no tienes salvación. Van a aparecer también movimientos que van a decir que tienen todo el conocimiento de la Biblia y quien no haga parte de ese movimiento, entonces no conoce nada acerca de Dios, ¿cierto? Todos conocemos estos movimientos. Vamos a encontrar pastores que dicen ser los únicos que han recibido la total y última revelación por parte de Dios, ¿cierto? Y vamos a ver también miembros que van a entregar sus vidas por pastores religiosos, por líderes religiosos, por pastores, a pesar de que les toque violar los mandamientos del Señor. Entonces, aunque nos duela, aunque tengamos que, digamos, corregir eso, hay algo que es una realidad que debemos reconocer, ¿cierto? Es una realidad que debemos reconocer. Y en vez de glorificar y exaltar únicamente a Cristo en nuestras iglesias, lo que estamos haciendo es divinizar las iglesias, divinizar las denominaciones, divinizar los movimientos, divinizar a los pastores, a los líderes, a los miembros. Bueno, ahora, que nos quede claro, nosotros podemos amar a las iglesias, podemos amar nuestra denominación, podemos amar nuestro movimiento, podemos amar a nuestros pastores, líderes, miembros, podemos sentir aprecio hacia estas cosas, pero jamás podemos divinizarlos, jamás podemos idolatrarlos, jamás podemos darle el primer lugar, jamás podemos creer que son únicos o mejores. Jamás podemos, jamás. En estos últimos años de mi vida de fe, les confieso, y ya se los había dicho antes, el Señor como que me ha moldeado y me ha enseñado. No podemos depender de la gente, no podemos depender de movimientos, de iglesias, de denominaciones, sino únicamente del Señor. Y ojalá ustedes aprendieran esto. En estos últimos años ha sido duro, obviamente, porque muchas de esas personas que yo tenía en alta estima, el Señor ha derrumbado esa imagen. Incluso uno de esos pastores que yo admiraba decía, no está mal divinizar a un pastor,
No está mal divinizarlo, porque eso no es idolatría, decía él. No está mal ponerlo en un pedestal. Incluso llega este pastor con la plata de la iglesia, construye un museo para él, ¿cierto? Construye un museo para él. Imagínense que en Gozo Santo, es que sí, desalojamos Gozo Santo para que vamos a construir un museo acerca de Down. Esto es ridículo, esto es ridículo, eso es totalmente ridículo. Pero eso es lo que está pasando en las iglesias. Muchas veces divinizamos, idolatramos, exaltamos el nombre de la iglesia, el nombre de la denominación, el nombre de un pastor, el nombre de un líder, el nombre de un ser humano. Ahí es donde caemos, porque mucha gente luego, al ver que esas personas, que esas denominaciones se equivocan, pierden su vida de fe. Por eso ha sido mi énfasis como en, no confíen en mí, no dependan de mí. Por eso me he alejado un poco de las consejerías, la verdad. Y si nosotros lo vemos en términos humanos, Juan el Bautista tiene todo el derecho de obtener su tajada, por así decirlo, ¿cierto? Porque él es fundamental en el plan de Dios, porque él es el último profeta del Antiguo Testamento, él es el representante de la ley, ¿cierto? E incluso con la razón humana, incluso razonando humanamente, podríamos decir que siendo él quien era y lo que había hecho, ¿cierto? Siendo él el primero que había comenzado su ministerio, él tenía, entre comillas, el derecho de reclamarle a Jesús y decirle que se fuera a otra región, ¿cierto? Que se fuera a otra región, que esta era su región, o que en vez de bautizar hiciera otra cosa, que no bautizara, que incluso miren que él se llamaba Juan el Bautista, que por derecho él era el que tenía que bautizar, que no se metiera con su gente, que no se metiera, entre comillas, con sus feligreses, con su clientela. Sin embargo, miren la respuesta de Juan el Bautista. Juan el Bautista nos sorprende con su respuesta. Y antes de salir de escena, antes de no volver a estar en la escena, nos deja la enseñanza una de las enseñanzas más importantes que nosotros debemos tener en nuestra vida de fe. Y que lamentablemente es algo que hemos olvidado. Y vamos a leerlo. Vamos a leerlo aquí. Juan 3, 27, 30. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Entonces, veamos lo que nos está diciendo aquí la palabra. Juan está diciendo primero que esa, digamos, la labor que él tiene y todo lo que ocurre es por la soberanía de Dios, ¿cierto? Entonces Dios es el que da, pero Dios también es el que quita. Por eso dice, no puede el hombre recibir nada si no lo fuere dado del cielo. Luego dice, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado de él. Entonces claramente le está diciendo, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Y esto es importante porque muchas personas estaban creyendo que Juan el Bautista era el Cristo y por eso vamos a ver que Juan el Bautista es como repetitivo al decir, yo no soy el Cristo. En Juan 1:20 ya lo habíamos visto y en Juan 3:28 lo vimos nuevamente que él dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo, ¿cierto? Porque mucha gente estaba creyendo que Juan el Bautista era el Cristo. Luego vemos en el versículo 29 que él nos da un ejemplo de un matrimonio y cómo el amigo del esposo está al lado del esposo y se alegra por el esposo, ¿cierto? Se alegra. En esa época el amigo del esposo era aquel que se encargaba de toda la organización del matrimonio. Entonces vemos que Juan el Bautista nos da estos dos ejemplos. Primero, la del matrimonio. Y segundo, la de cómo el sol crece y la oscuridad mengua, ¿cierto? Cómo la oscuridad mengua. Entonces, nosotros vemos que si Juan el Bautista no hubiera tenido clara su identidad y su llamado, seguramente se habría creído el cuento y se hubiera autoproclamado Mesías. Porque miren que, como les dije, a él mucha gente le decía, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Tanto que
a Jesús le decían, ¿será que ese es Juan el Bautista? ¿Cierto? Entonces, miren que seguramente si él no hubiera tenido clara su identidad y su llamado y su lugar y su posición, seguramente se hubiera creído esto, ¿cierto? Pero como Juan el Bautista tenía clara su identidad, su llamado, su posición, su lugar, es por eso que él no se deja envenenar por las palabras de los discípulos, sino que reconoce que su identidad es la de siervo de Cristo y reconoce que su llamado o su lugar es el de ser el amigo del esposo, ¿cierto? Él es el amigo del esposo, él es el buen amigo del esposo. Y por eso es que se goza en que Jesús fue glorificado y que él ya busca menguar, él busca menguar. Y aquí cuando hablamos de la esposa, sería anacrónico pensar que realmente Juan el Bautista está pensando en la iglesia, ¿cierto? Exactamente, no podríamos decir que él está pensando en la iglesia, él está pensando en Israel. Pero luego nosotros vamos a ver en la Biblia que Juan el Bautista, a pesar de él no saberlo, realmente está hablando desde la iglesia, porque la verdadera Israel no es Israel, la Israel de ahora, sino la iglesia, ¿cierto? Esa es la verdadera Israel. Entonces, tengamos en cuenta, Juan el Bautista está hablando del esposo y la esposa, totalmente. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Quién es el esposo? Jesús. Pero Juan el Bautista no está pensando en la iglesia, como hoy la conocemos, sino en Israel. Pero luego la historia nos va a manifestar que la verdadera Israel no es esa que está pensando Juan el Bautista, sino la iglesia. ¿Listo? Para que lo tengamos claro en esa parte. Pero entonces Juan el Bautista es el buen amigo del esposo, que está al lado del esposo, que se alegra con el esposo. Y lo mismo vemos con Pablo, ¿cierto? Lo mismo vamos a ver con Pablo. Veamos esto. Veamos 2 Corintios 12:6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Miren, lo que más Pablo le tenía temor era que la gente pensara más acerca de él. Hoy en día de pronto incluso dicen, ay, que hablen de mí, pero que hablen, ¿cierto? Que hablen de mí, pero que hablen, dice la gente. Pero realmente, imagínense qué bueno sería que nosotros pensaran más de lo que somos. ¿Acaso no sería como una ganancia? Pero Pablo dice, yo no quiero que pase eso. Yo no quiero que pase eso porque eso le opaca la gloria de Cristo, ¿cierto? Porque eso no permite que brille la gloria de Cristo. Imagínense qué tan terrible sería que la gente viniera a Gozo Santo, que la gente viniera a la iglesia y dijera, es que el ego de Down opaca la gloria de Cristo. Opaca la gloria de Cristo. Ese ego de Down, ese ego de tal persona, ese ego de fulano, de perano, opaca la gloria de Cristo. Yo no quiero conocer a Cristo porque el orgullo de esa persona es muy, muy grande. Ojalá que no pase con ninguno de nosotros. A veces es como si dijéramos que Él mengue y que yo crezca. Que Él mengue, que Jesús mengue y que yo crezca. Esa es la teología de la prosperidad. Así es tan peligroso, es tan peligroso. Por eso Romanos 12:3, miren lo que dice. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Miren, la palabra nos está diciendo, no se crean más de lo que somos. Nosotros, y sobre todo en países donde se exalta la malicia indígena y donde se exalta que el vivo vive del bobo, ¿cierto? La gente se cree más de lo que realmente es. La gente se cree más de lo que realmente es. Pero Pablo nos dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y muchas veces nosotros creemos que somos más de lo que realmente somos. Muchas veces nosotros nos creemos el super cristiano, el super papá, la super mamá, el super ciudadano. Pero realmente no somos eso. Y Pablo nos dice, no se crean más de lo que realmente son. Y porque es muy peligroso creerse más de lo que realmente son. Y luego miren lo que nos dice la palabra. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos.
háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces, aquí la palabra nos está llamando a ser realistas. Ser realistas, ¿con qué? Con nuestra identidad, con nuestro llamado. Por eso es tan importante que como cristianos entendamos cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro llamado. ¿Cuál es la posición en la que debemos estar? Ser realistas para evaluarnos. Porque muchas veces nosotros únicamente, digamos, queremos ser pastores porque creemos que ese es un puesto muy alto, creemos que tiene una autoridad especial y queremos ser pastor, 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 líder, 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 líder. Pero realmente no somos capaces de enseñar la palabra, no somos capaces de orar, no somos capaces de autocontrolarnos. Entonces no busquemos esos puestos altos, más bien busquemos cumplir con la identidad que tenemos, cumplir con la función que tenemos. No es más el pastor por ser pastor, no es más un obispo por ser obispo, no es más un líder por ser líder y no es menos un miembro por ser miembro. Cada persona donde está tiene un rol, tiene una identidad importante en el cuerpo de Cristo. Imagínense que todos fueran cabeza. ¿Dónde quedarían los brazos? ¿Dónde quedarían las piernas? ¿Dónde quedaría el ano? Como tanto se los he dicho. ¿Dónde quedaría el ano? Tan importante que es ese órgano que todo el mundo desprecia. Pero tenemos que ser realistas y por eso la palabra nos dice, sean realistas, es decir, conozcan cuál es su identidad y cuál es su llamado. Hay personas que están llamadas para estar en la iglesia, para ser parte, digamos, de estar en los ministerios dentro de la iglesia. Hay personas que están llamadas para estar fuera, ¿cierto? Para estar fuera trabajando, para estar con la gente afuera. Obviamente todos, incluso las personas que están dentro de la iglesia tienen que salir a evangelizar y todo eso, pero hay personas que trabajan, digamos, de lleno en la iglesia y personas que trabajan de lleno fuera de la iglesia. Pero eso no los hace a unos mejores o a algunos peores. Cada uno tiene su labor, cada uno tiene su identidad. Y lo importante que cada uno tiene que reconocer es que esta es la identidad que el Señor me ha dado y esta es la función que el Señor me ha dado. Para esto soy bueno. Para esto el Señor me ha puesto aquí. ¿Cierto? Porque muchas veces empezamos a compararnos con el otro. Empezamos a compararnos con aquella persona que de pronto ya logró algo o que de pronto ya tiene algo que nosotros queríamos. Pero debemos empezar a entender que el Señor me ha puesto en ese lugar. El Señor me ha hecho lo que soy. El Señor me ha dado lo que tengo. Porque tiene un plan. Porque sabe que esto es lo mejor para mí. Listo. Entonces, en nuestra vida van a venir momentos, lugares, personas, y lamentablemente muchas veces vamos a ser nosotros mismos quienes vamos a ser como los discípulos de Juan el Bautista, quienes vamos a cuestionar lo que somos, lo que no somos, lo que no tenemos, lo que aparentemente hemos perdido, y vamos a empezar a comparar nuestra vida con el del otro, y van a venir personas, ¿cierto? Y lamentablemente, porque miremos que no son personas, no son los fariseos, no son los judíos, sino los discípulos de Juan el Bautista quienes se acercan a Juan el Bautista. Y lamentablemente las personas que se nos van a acercar para hacernos reclamos o para criticarnos o para juzgarnos van a ser las personas que más amamos, las más allegadas. E incluso es uno mismo quien es más duro con uno mismo. A todos nos ha pasado que llega el hermano de la iglesia, ese hermano a quien nosotros de pronto amábamos, a quien de pronto nosotros teníamos en alta estima, y nos va a preguntar por qué no somos lo que deberíamos ser, según su estándar. O va a llegar ese familiar que nos va a decir, ¿por qué si somos cristianos estamos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué seguimos haciendo lo que hacemos? Cuando solo el Señor sabe las luchas que tenemos con nuestro pecado. Uno mismo también se compara con el otro al ver cómo prospera el otro y uno no prospera. Todos esos son cuestionamientos que nos van a traer el mundo, la gente que nos ama, la gente de la iglesia, familiares y uno mismo. El problema es cuando caemos en ese agujero negro, cuando entramos en ese agujero negro, porque en el momento en que entremos en ese agujero negro,
nunca va a terminar la amargura, nunca va a terminar la ira, nunca va a terminar la envidia. Imagínense que Juan el Bautista realmente hubiera entrado en ese agujero negro en el cual lo estaban invitando sus discípulos. Se hubiera llenado de ira, se hubiera llenado de amargura, de dudas, de envidia de Jesús. Hubiera ido donde él y le hubiera reclamado. Y por eso es que, nuevamente les digo, tenemos que pedirle al Señor, cada uno en su intimidad, que nos permita entender claramente cuál es nuestra identidad en Cristo y cuál es nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? Porque al entender lo que somos o no somos, porque al entender lo que tenemos o no tenemos, porque al entender lo que ganamos o perdemos, porque al entender lo que alcanzamos o no comparado al otro y lo dejamos en las manos del Señor, todo va a cambiar, todo va a cambiar. Aún así todo parezca oscuro en su momento. Pero si por el contrario si nosotros nos dejamos, digamos, llevar por este agujero negro, entonces ahí es donde nos vamos a preguntar, ay, pero si yo llevo 10 años en la vida de fe, ¿por qué él es pastor y yo no? Puede que yo esté haciendo más que él, siendo un laico, que él siendo pastor. Ay, pero si yo llevo tantos años en Cristo, ¿por qué sigo en las mismas? Puede que el Señor esté cambiando cosas más profundas que las que se ven, ¿cierto? Y va a venir gente que nos va a criticar y nos va a juzgar, pero es ahí donde tenemos que tener clara nuestra identidad y nuestro llamado. Puede que mi llamado sea ser pastor y puede que no. Puede que mi llamado sea el ser una gran iglesia y puede que no. ¿Cierto? Por eso es que no podemos compararnos, no podemos compararnos, sino que tenemos que confiar que el Señor es quien tiene el control de nuestras vidas. Veamos lo que nos dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Listo? Cuando nosotros vemos todas las cosas ayudan a bien, no significa prosperidad económica, ¿cierto? Porque mucha gente de pronto puede pensar en eso. Lo que está diciendo es que las cosas malas y las cosas buenas que nos ocurren nos ayudan a desarrollarnos en nuestra vida de fe. Nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar. A esto se refiere. Y luego vemos en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Cierto? Vemos entonces que la palabra nos está invitando a que seamos humildes, ¿cierto? A que seamos humildes. A que seamos humildes primeramente con el Señor y luego con las demás personas. Realmente la palabra no nos llama a ser humildes delante de los otros. La palabra nos llama a ser humildes delante de Dios. Pero cuando yo soy humilde delante de Dios, ¿qué significa ser humilde delante de Dios? Obedezco su mandamiento. ¿Y cuál es su mandamiento? Ser humilde delante de los otros. Es decir, yo no puedo decir, es que yo soy humilde delante de Dios, pero no soy humilde delante de los otros porque la palabra no me lo manda. Porque no es lo primero de la palabra. La palabra me exige primero, ser humilde delante de Dios, es decir, obedece su mandamiento. ¿Y cuál es su mandamiento? Ya lo vimos en Filipenses 3, ¿cierto? Antes bien, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cierto? Es lo que nos dice la palabra. Es inaudito una persona que dice, es que yo soy humilde delante de Dios, pero no delante de los hombres. Pero bueno, volviendo al tema, no es conformarse con o resignarse a las debilidades o a las dificultades que tenemos en la vida, ¿cierto? A esto no se refiere la palabra. Cada uno debe esforzarse al máximo para crecer, para desarrollarse, para avanzar, ¿cierto? Pero es entender que si estamos en Cristo, no importa cuán oscuras sean las cosas, no importa si de pronto el que está al lado parece ir mejor que nosotros, es creer que Él tiene el control de nuestras vidas, que puede que Él vaya más rápido, pero puede que yo necesite ir más lento y que por eso el Señor me está llevando más lento. Puede que Él tenga un negocio más grande, pero puede ser que es que el Señor sabe que yo no puedo con un negocio más grande, ¿cierto? Porque nosotros hemos visto muchos negocios que por ejemplo, personas que se ganan la lotería, que nunca aprendieron cómo manejar el dinero y pierden todo el dinero inmediatamente.
Entonces, el Señor, cada uno, sabe cuál es nuestra identidad y para qué hemos sido llamados. Y eso tiene que ser nuestra confianza, a empezar a tener gratitud con Él por ponernos en el lugar donde estamos y darnos la función, darnos el llamado que tenemos. Y por eso es que Juan el Bautista dice, nada que ocurre, no es, ocurre si es que no es dado por el cielo, ¿cierto? Parafraseado de lo que dijo, ¿cierto? Entonces debemos dejar de tratar de cumplir las expectativas de las demás personas. Debemos dejar de compararnos con los otros. Lo único que debemos hacer, y nos lo enseña Juan el Bautista, es debemos postrarnos, debemos rendirnos, debemos arrodillarnos ante el Señor y anhelar que Él y solo Él sea exaltado y glorificado. Solo Él. Únicamente Él. Imagínense ustedes que el amigo del esposo, en vez de estar al lado del esposo y gozarse con él, quisiera quitarle la esposa al esposo. ¿Cómo se sentiría el esposo? ¿Cómo se sentiría? ¿Podría decir que él es un buen amigo? ¿Sí o no? Eso es lo que vemos cuando nosotros queremos quitarle, digamos, esa gloria al Señor. Cuando nosotros, en vez de buscar exaltar y glorificar al Señor, buscamos que nosotros seamos los exaltados y glorificados. Eso es lo que está ocurriendo. Estamos tratando de quitarle la esposa al esposo, siendo supuestamente los buenos amigos. Y cuando exaltamos o glorificamos alguna iglesia, una denominación, un movimiento, un líder, un pastor, estamos como invitando a otra persona a que le quite la esposa al esposo. Eso es un buen amigo. ¿Será que eso es un buen amigo? Eso no puede ocurrir con nosotros, hermanos. Todo lo contrario, nosotros debemos ser aquellos que se gozan con el esposo, aquellos que están al lado del esposo, haciéndose a un lado para que él disfrute su fiesta. Por ejemplo, en Corea, las mujeres, cuando van a un matrimonio, por lo general, ¿qué es lo que tratan? No vestirse de blanco. Y también, ¿qué es lo que tratan? No maquillarse muy bonitas para no quitarle protagonismo a la esposa. Y eso es lo que muchas veces tenemos que hacer nosotros. Corrernos a un lado y que Él sea glorificado, que Él sea exaltado. Reconocer que nuestra identidad es la de siervos de Cristo, que nuestra identidad es la de ser ovejas, que nuestro llamado es la de estar ahí con el esposo. Ese es nuestro llamado. Ese es el llamado de todos. Nadie tiene una identidad o un llamado especial. Todos nosotros como iglesia, nuestra identidad es la de ser ovejas de Cristo y la de estar al lado del esposo. Eso es lo que debemos hacer. Y postrarnos ante Él y decir, para ti, únicamente para ti, sea la honra, la gloria y la alabanza. Entonces ya como para terminar, yo los invito a que nos grabemos en nuestra mente estas palabras de Juan el Bautista. Esas palabras de Juan el Bautista. Nos dice lo siguiente, versículo 30, en el 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Qué tan diferentes serían las iglesias si viviéramos más así, cierto? Es necesario que Él crezca para que yo mengue. Pero que yo mengue. ¿Y cómo hacemos esto en la práctica? ¿Cómo hacemos que Él crezca y que yo mengue? Como siempre lo hemos enseñado, es que es simple. Ahora lo que debemos hacer es no es solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Cuando nosotros amamos al prójimo, Él crece y nosotros menguamos. Cuando perdonamos a nuestro enemigo, Él crece y nosotros menguamos. Cuando servimos en la iglesia sin importar nuestro cargo, Él crece y nosotros menguamos. Cuando doy pan al hambriento y agua al sediento, Él crece y yo menguo. Ese es un pasaje que realmente nos está exigiendo morir y está conectado con lo de Nicodemo. Si nosotros no morimos, si nosotros no menguamos, no vamos a poder participar del reino de los cielos. Por eso tenemos que morir, tenemos que menguar a nosotros mismos y hacer que Él crezca en nosotros. Hacer que Él crezca. Hacer que Él sea el primero en nuestras vidas. Y tiene que menguar todo en nuestras vidas, porque el Señor dice, todo es mío. Tiene que menguar el amor por nosotros, el amor por nuestra iglesia, el amor por nuestra familia, el amor por las cosas de este mundo. Tiene que menguar, tiene que morir.
Nuestro amor tiene que ser únicamente Él. Él tiene que ser nuestra prioridad. Tiene que ser el alfa y el omega, el principio y el fin en nuestra vida. Seamos humildes delante de Él. ¿Qué es ser humildes delante de Él? Ser obedientes a su palabra. ¿Qué nos manda también su palabra? Ser humildes delante del otro. Pero primeramente humildes ante Él, postrados ante Él, humillados ante Él, todos los días. Que Él crezca y que yo mismo. Que no sea, es que mi iglesia, es que mi denominación, es que mi pastor. No, es que el Señor, el Señor, el Señor. Y por eso a mí, sinceramente, no me preocupa si una persona dice, no, es que me voy a ir a otra iglesia. Si dice, me voy a alejar del Señor, ahí sí me digamos que me preocupa. De pronto el Señor lo tiene mejor allí. Es que voy a ir a tal ciudad, de pronto el Señor lo tiene mejor allí. Es que voy a cambiar de trabajo, de pronto el Señor lo tiene mejor allí. Pero lo importante es que en la iglesia en donde estemos, en la familia donde estamos, en el lugar donde estemos, en el trabajo donde estemos, que toda la honra y la gloria sea únicamente para Él. Y por eso yo les he dicho tantas veces, no exaltemos a las personas, porque generalmente las personas cuando se exaltan se empiezan a creer que son algo y empiezan a enorgullecerse sin saberlo. Muchos pastores comenzaron humildes y luego que la gente decía, ¡ay, qué revelación, qué palabra! Y luego empezaron a subirse. Por eso a mí no me gusta que me digan eso. Listo. Vamos a orar entonces, pidiéndole al Señor que realmente nos permita ser humildes ante Él y que nos permita glorificarle únicamente a Él. Listo. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias